Buenos días, mi nombre es Edgar Zamora García, soy parte del equipo 10, compuesto por Andrea Villarreal, Guillermo Villarreal, Ana Vidales y Luis Villafuerte y yo, y nosotros vamos a exponer dos casos clínicos que ya forman parte de la antropología aplicada a- al área médica, que es lo que estudiamos nosotros. El primer caso consiste en el empleo de hamacas en un hospital rural del sureste de México. Bueno, ya, en cuanto a la introducción, lo que se plantea en este estudio es la introducción planificada de hamacas en el Hospital Rural de Geselchacan, Campeche. Las hamacas, en la península de Yucatán, forman parte cotidiana del mobiliario de las viviendas rurales, es decir, forman parte del contexto social de la población maya. El propósito de este estudio es demostrar que los cambios de paradigma son posibles cuando existe voluntad política de las autoridades para realizarlos y tomar en cuenta a los pacientes en los proyectos de adecuación sociocultural. Es decir, eh, asegurarnos que el contexto social de la población que acude al hospital no sea puesto en segundo plano, sino que sea tomado en cuenta para brindar un mejor servicio. Las hamacas, como ya sabemos, son muebles domésticos de origen huaco y la generalización del uso de estas fue en Yucatán alrededor de la colonia. Y en la actualidad los habitantes rurales y urbanos de Yucatán utilizan las hamacas para pernoctar y descansar. Bueno, la calidad del servicio médico está compuesta por dos dimensiones. Por las estrategias adecuadas de adecuación médica científica, es decir, para la manera en la que brindamos el mejor servicio posible por medio de una buena aplicación de las técnicas científicas, es decir, que hagamos bien nuestro trabajo como doctores. Y también la relación interpersonal cuyo objetivo es lograr la mayor satisfacción posible del usuario. Es decir, no basta con que el enfermo tenga acceso y disponibilidad de servicios médicos, sino que se debe complementar con la existencia de un personal bien capacitado y sensibilizado a las necesidades de las personas, que conduzca una percepción positiva y satisfactoria del servicio otorgado. O sea, sabemos que es obviamente lo más importante es brindar la atención médica adecuada que el paciente necesita, pero también no debemos olvidarnos del contexto cultural y social del paciente, ya que también la forma en la que los tratamos va a afectar en la manera en la que ellos se desenvuelven allí en el hospital y también puede afectar su desenlace en cuanto a salud y todo eso. Así que también es muy importante la relación social que tenemos nosotros doctores con los pacientes. Bueno, hablando de material y métodos, la investigación se realizó durante del 95 al 96 en el Hospital Rural de Geselchacan, Campeche. En ese hospital habían 38 camas, 4 de las cuales fueron sustituidas por hamacas en la sección de mujeres. Ese estudio incluyó a 200 pacientes hospitalizadas, la mitad antes de la introducción de las hamacas, que fue de agosto a noviembre del 95, y la otra mitad usuarias de estas posteriormente de enero a septiembre del 96. Los criterios de inclusión incluyen a enfermas hospitalizadas que seleccionaron el uso de las hamacas y pacientes con puerperio fisiológico que estuviesen en fase prequirúrgica, con un preoperatorio no inmediato, que fueron sometidas a una cirugía menor o bien que padecieran de una cardiopatía estable. Los criterios de exclusión incluyen enfermas que se rehusaron a emplear la hamaca hospitalaria y a pacientes con pérdida del conocimiento, con procedimientos de terapia intensiva o semi-intensiva en fase posquirúrgica inmediata, con traumatismo dorsolumbar o de extremidades, con quemaduras extensas o con alguna infección grave. Esto pues por obvios motivos. Aparte de las encuestas, se efectuaron entrevistas domiciliarias posteriores al egreso a 10% de las pacientes hospitalizadas. Y obviamente el personal del hospital fue sensibilizado y capacitado acerca del sentido y los propósitos de la investigación. Y para este estudio se adquirieron 8 hamacas de la mejor calidad posible. Y bueno, eso es todo por mi parte. Posteriormente mi compañera les va a hablar de los resultados de la investigación. Gracias. Seguimos con los resultados y vamos a ver la fase preliminar. Tenemos dos poblaciones, es el Chacán Campeche
y Oxuscap, Yucatán. Esta encuesta se le realizó a 100 pacientes. A partir de aquí, todo lo que hablemos, todas las encuestas, todos los resultados, es en base a 100 pacientes adultos. ¿Ok? En esta diapositiva podemos ver dos gráficas en donde se les preguntó y se informó sobre el empleo de hamacas en su hogar de manera cotidiana de los pacientes hospitalizados. Entonces tenemos que en Exelchacán, Campeche, el 96% de los pacientes la utilizan diariamente en su vida cotidiana. En Oxuscap, Yucatán, tenemos que el 99% de los pacientes la utilizan. Podemos ver que el porcentaje en personas adultas que no utilizan hamacas de uso cotidiano es muy bajo en las dos poblaciones. Continuando con estas dos poblaciones, Campeche y Yucatán, se les cuestionó a estas mismas personas si les gustaría el uso de hamacas en el hospital. Los resultados fueron distintos, aún así con la información previa del uso cotidiano de hamacas en estas mismas poblaciones. Tenemos que Yucatán, el 95% de las personas entrevistadas mencionaron que sí les gustaría, mientras que en Campeche un 64% están en favor. Vemos el cambio muy considerable en Campeche en una reducción al 64%, esto comparándolo con el porcentaje de personas que lo usaban cotidianamente. Continuamos con la fase preliminar, en donde se les cuestiona a estos mismos pacientes después de la introducción de las hamacas a los hospitales. Podemos ver tres distintas gráficas. En cada una tenemos dos colores distintos, un azul y otro naranja. En cada una de las gráficas puede mostrarse que se refieren a las respuestas obtenidas de la misma pregunta. ¿Ok? El 100% depende del color del estado de la población de la que estemos hablando. En Yucatán obtuvimos un 34% de aceptación del 100% de los pacientes adultos que se entrevistaron en esa población. En Campeche tenemos un 42% igualmente de el 100% de la población que se entrevistó en ese momento. Vemos como hay un rechazo mucho más amplio en las dos poblaciones en comparación con la aceptación. Tenemos que en Yucatán un rechazo del 56% y en Campeche un rechazo del 44%. Continuamos con la fase experimental. En Exelchacán, Campeche, tenemos que el 100% de los pacientes que utilizaron las hamacas estuvieron de acuerdo con la innovación de las mismas por parte del hospital. El 96% manifestaron mayor comodidad y el 99% señaló que mejoraba el servicio de la hospitalización. En cuanto al personal que labora en la misma, el 95% se mostró de acuerdo
con la sustitución parcial de las camas por hamacas, y el 58% menciona que se refleja una mejoría en la imagen pública que proyecta la institución. De las 100 mujeres encuestadas, 10 fueron entrevistadas en sus domicilios, algunas semanas después o bien algunos meses. Esto es después de haber ingresado al nosocomio, y cada una de ellas confirmó que fue muy bien aceptado el servicio de hamacas hospitalarias. Continuamos con la observación de los participantes, refiriéndonos a el personal del hospital que participó en este proyecto. Por parte de las enfermeras reportaron que los neonatos dormían más y mejor, lloraban menos que los que estaban en camas ordinarias. Asimismo, las señoras embarazadas o después del parto descansaban mejor. Y estos fueron unas de las muchas cosas que comentaron positivas de acuerdo a este proyecto. El personal de intendencia reportó que era más fácil realizar el aseo, ya que en las hamacas se pueden descolgar para hacer una buena limpieza. Solamente obtuvo de este proyecto un mal comentario de un camillero que se quejó por la dificultad para llevar pacientes a las hamacas y colocarlos en las mismas, específicamente en un paciente que estaba al fondo. En cuanto a los médicos, no hubo alguna queja, solamente al principio los residentes se quejaron, pero después de comentarles el proyecto, se adaptaron rápidamente. Educación popular y nutrición infantil. En el año de 1986, en Ottawa, Canadá, se llevó a cabo la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, adoptándola como la estrategia global de apoyo a la meta de salud para todos en el año 2000. Para esto se elaboró la Carta de Ottawa, donde se unifican conceptos y criterios sobre la misma. Esta declaración nos plantea que la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para desarrollarse plenamente. Se recalca la necesidad de una equidad sanitaria, pero esto no puede concretarse con el trabajo del sector sanitario exclusivamente, por lo que se han tenido que implementar métodos que promuevan la participación de la población en esto. La educación para la salud actualmente se enfoca más que nada en la educación nutricional, en la cual existen dos tendencias. En una, se busca modificar los hábitos y costumbres para disminuir los problemas nutricionales, responsabilizando totalmente al individuo de esto, sin tomar en cuenta los factores socioeconómicos relacionados a la producción, al abasto y al consumo de alimentos de una población. Por otro lado, se identifican los problemas de nutrición dentro del contexto que genera la pobreza, impulsando así la participación de los individuos en decisiones tanto políticas como económicas que son fundamentales para su desarrollo. Como se mencionó antes, para lograr las metas de salud es necesaria la participación activa de la población, por lo que se han implementado la educación popular en los métodos de educación para la salud, esto más que nada por las ONGs en Latinoamérica. Pero, ¿qué es la educación popular? Esta se define como un proceso participativo y transformador en el que el aprendizaje se basa en la experiencia práctica de las propias personas y grupos, partiendo de la autoconciencia de los individuos respecto a factores determinantes en sus vidas, es decir, el individuo aprende del medio que lo rodea.
ayudándoles de esta manera a desarrollar estrategias necesarias para que puedan llevar a cabo una participación efectiva dentro de su comunidad. Es necesario entender que todas las acciones cotidianas están permeadas por pautas culturales. En la práctica diaria de la salud pública, es común entender los valores culturales como una realidad propia de las comunidades pequeñas. Con frecuencia, el personal del sector salud desprecia la cultura con el argumento de que es un obstáculo para lograr la salud de las poblaciones. Se mira a los sujetos y a su cultura no como parte de fuerzas más amplias dentro del contexto social, político y económico, sino más bien que al presentar algunas ideas distintas a las nuestras, se les ve como sujetos exóticos con estilos de vida negativos o dañinos a nuestro punto de vista, quienes conforman una cultura inadecuada que debería transformarse o erradicarse. Es aquí donde debemos reflexionar sobre la manera de implementar las acciones para la educación de la salud. Se considera que el respeto, el diálogo y la valoración de su cultura son fundamentales para el entendimiento de los grupos. El respeto se refleja en el entendimiento continuo a su manera de interpretar el mundo. Este va de la mano con el diálogo, de modo que se propicie un intercambio de saberes entre ambas partes. Con la educación popular ha sido posible documentar y valorar el conocimiento que la gente posee y las prácticas que han implementado a lo largo de su vida para enfrentar la salud y la enfermedad. Dentro de la intervención comunitaria tenemos primeramente como antecedente un diagnóstico situacional de la región, en donde se incluyeron dos vertientes. Primeramente, hubo un diagnóstico comunitario que se basó en dos componentes principales, que fue los aspectos comunitarios de infraestructura, composición social y servicios, y el estado de nutrición de los niños menores de 5 años. Después, la otra vertiente se realizó un estudio antropológico para conocer la percepción que tienen los habitantes respecto al proceso de salud y enfermedad y qué tipo de estrategias empleaban ellos en la población para dar solución a esos problemas. Y esto se realizó particularmente en un grupo, en el grupo de niños menores de 5 años. Para el estudio antropológico se tomó una muestra representativa en 2 barrios y se les realizó una encuesta comunitaria y familiar, se realizaron otras entrevistas a informantes clave y se realizó una antropometría a todos los niños menores de 5 años. Bueno, respecto a esta intervención comunitaria, mejor dicho, respecto al estudio antropológico, cuando se realiza el diagnóstico, después de obtener los resultados de las entrevistas y de todo el estudio, se convoca a una reunión y se invita a autoridades locales, líderes comunitarios y a la población en general, con el motivo o con el fin de explicar los resultados, de analizar la problemática, en este caso la desnutrición en niños menores de 5 años de edad, y de esta manera poder definir de forma colectiva las acciones que se implementarían. Menciona que acudieron principalmente mujeres y que se decidió iniciar, que una de las acciones que se implementarían o que se decidió fue iniciar un proceso para formar promotoras de salud que se enfocaran principalmente en actividades para vigilar la nutrición infantil, que fue una de las problemáticas principales que identificaron las mismas mujeres como problema importante. Dentro de esta reunión, al mismo tiempo, se
se autonombraron 13 mujeres de diferentes barrios para formarse como promotoras de la salud. Y pues, como se menciona, el requisito principal fue que fueran representantes de su barrio y que en un futuro ellas mismas desarrollarían actividades comunitarias. Bien, respecto a esta intervención comunitaria, tenemos dos fases. La primera fase, un programa de capacitación en el cual se instruyó a las 13 mujeres para que se convirtieran en promotoras de la salud. Se utilizó una metodología de educación popular y hubo 3 momentos en esta primera fase. El primer momento fue un triple autodiagnóstico en donde se buscaba percibir la visión particular de la salud y la enfermedad que tenían estas mujeres. De igual modo, el segundo objetivo del triple autodiagnóstico fue ver cómo, de qué manera las mujeres perciben y se expresan en el náhuatl sobre un niño desnutrido. Y el tercer objetivo del autodiagnóstico fue identificar cómo se enfrentan a la problemática y el problema y cómo es que se presenta esta misma problemática, cuál es el contexto de la problemática. El segundo momento fue un momento teórico para analizar en forma colectiva y estructural que ocasionan el problema. Se analizó de forma colectiva las causas profundas y estructurales que ocasionan determinado problema. En este momento se llevó a cabo una plática acerca de cómo se les dio material y se realizó una plática para que de ese modo las mujeres tuvieran conocimientos acerca de cómo apoyar y de cómo ayudar y cómo instruir a la población en general para la nutrición de los niños menores de 5 años y pues hizo una reflexión y ya. Después hubo un momento práctico en donde ya después de la reflexión y el análisis realizado en el momento teórico, se regresa otra vez a la práctica y a la instrucción de estas mujeres, que ya con nuevos elementos, con nuevo conocimiento, accionan de manera diferente y pues hay mucha mejor calidad, y es un proceso cíclico en donde ellas mismas ahora son las que promueven e instruyen a las nuevas promotoras de la salud y van realizando acciones dentro de su comunidad para poder seguir realizando una buena intervención comunitaria y pues así relacionarse entre todos. La segunda fase fue lo que ya mencioné acerca de que las mujeres promotoras de la salud que fueron instruidas empezaron a formar grupos de mujeres en los barrios que conformaban la localidad, y 8 meses después se intentan implementar un programa de vigilancia epidemiológica en nutrición infantil, y se realizaron algunas asambleas con todas estas mujeres en donde se les instruyó, se habló principalmente con las madres de niños de menores de 5 años de edad. También se crearon vínculos con el Instituto Nacional Indigenista. Estos vínculos fueron muy importantes, ya que se les dio la opción a las mujeres de que se buscaran apoyo en este instituto, y dentro de las otras actividades que se consumaron fue que en 3 barrios se conformaron comités de nutrición y que de forma colectiva se fijó el precio que se pagaría por las despensas, porque estas despensas eran los mismos comités eran los que las hacían, los mismos comités eran los que manejaban el dinero de las despensas y todo, y ellos mismos iban trabajando con todo eso. Por último, vamos a hablar de los resultados acerca del estudio antropológico. Primeramente, tenemos que los grupos etarios de 0 a 4 y de 5 a 9 años
eran una población predominante en la pirámide poblacional, ya que son el 11.7% de la población. Y dentro de estos grupos se encontró diferentes grados de desnutrición en los niños menores de 5 años. Y bueno, aquí tenemos una tabla en donde nos muestra los diferentes grados de desnutrición en los barrios de San Andrés y San Bartolo del pueblo de Hueyepán, Morelos, en el año de 1992, utilizando de indicador lo que es peso y edad en lo que es en niños de 0 a 11 meses. Y pues aquí podemos ver las estadísticas, tanto en número de niños como en porcentaje, y podemos analizar los resultados. Acá tenemos otra tabla. Esta vez el grupo etario es de niños de 12 a 59 meses y igualmente nos indica el estado de nutrición de los niños en los barrios de San Andrés y San Bartolo, de Hueyepán, Morelos. Y pues ya podemos ver cómo se encuentran principalmente en un estado de nutrición normal a leve, y que hay una buena cantidad de niños desnutridos en un caso moderado. Y bueno, estas son estadísticas y resultados del estudio. Luego tenemos algunos datos de las encuestas. Aquí podemos ver las características más relevantes de las viviendas de las familias encuestadas. Importante estos dos datos, que el 70% de las familias en sus casas poseen piso de tierra y que el 65% realiza fecalismo al aire libre. Y pues esto es un reflejo totalmente del nivel socioeconómico bajo, lo cual propicia las malas condiciones de vida y que afectan en el estado nutricional de los niños. Ahora bien, vamos a hablar acerca de un poco de lo que se logró, que pues se conformaron 4 grupos de mujeres. El primero, que fue el de las promotoras de la salud. Los siguientes 3 fueron los 3 grupos, los 3 comités en 3 barrios de la localidad, en donde se logró una agrupación total de 120 mujeres trabajando en el estado nutricional de los niños. Y bueno, dentro de las actividades de las promotoras y de los otros grupos de mujeres, encontramos que se hicieron las acciones de elaborar productos a base de amaranto, de mejorar las viviendas, de abastecer leche y despensa básica a las diferentes familias, de construir hornos comunitarios que permitiesen la elaboración de pan integral y acondicionar así un camino de acceso a uno de los barrios, entre otras muchas actividades, para mejorar la situación del pueblo. Y como último, cabe resaltar que estos grupos y las promotoras, pues como todo proceso, se detuvieron sus complicaciones y hubo conflictos en los distintos momentos del proceso entre las mujeres líderes de los barrios, los restos del grupo. Se complicó la comunicación intergrupal e intragrupal, y pues poco a poco se logró los resultados que se han ido mostrando, y pues esto mismo ha ayudado a que los hombres también se integren que se sumen a estas acciones que se están realizando, y pues han obtenido resultados positivos en el poco tiempo que se ha estado implementando este programa. Los resultados encontrados en cuanto al porcentaje de niños con desnutrición incluidos en el programa de vigilancia epidemiológica realizada en el pueblo es acorde a lo encontrado en la Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural en 1989, donde se indica que los porcentajes de desnutrición con el indicador de peso-edad se encuentran por arriba del 50% en la región sur, y que esto aumenta si es una población indígena.
En los registros de mortalidad de la Secretaría de Salud, en referencia a Tetela del Volcán, municipio al que pertenece la localidad de Estudio, de 1989 a 1992, las deficiencias de la nutrición y la anemia fueron las principales causas de muerte infantil y preescolar. La promoción de la salud realizada a través de la metodología de la educación popular logró que las mujeres de la región participaran en el programa de vigilancia epidemiológica en nutrición infantil. Sí existen otros estudios donde se reporta la participación de la comunidad, pero no señalan que la población se apropie del programa nutricional. Con la metodología expuesta anteriormente, las mujeres participaron y se apropiaron del programa y continuaron con él, aun cuando los asesores se habían retirado parcialmente. El tomar en cuenta los rasgos culturales de la población permitió reconocer gran parte de los problemas que afectaban a su salud y que no son reconocidos por la epidemiología convencional, pero que tienen una gran influencia en su salud infantil y comunitaria. La formación de grupos, así como la promoción de procesos autogestivos, que quiere decir que se retroalimentan a sí mismos, conlleva tomar decisiones importantes y manejar ese poder correctamente. Y esto puede producir conflictos dentro del grupo. En este caso, la solución se llevó a cabo por la confrontación de las partes contendientes y terminó en el restablecimiento de nuevas relaciones en los grupos. A pesar de que no se han observado cambios significativos en el nivel nutricional de los niños, la participación y organización de los grupos constituye un gran avance para enfrentar su problemática nutricional. La metodología de la educación popular en salud proporciona pautas para propiciar el involucramiento y la participación de la población en la transformación de su entorno y solución de sus problemas. En esta intervención comunitaria, esta metodología logró la participación de las mujeres en procesos organizativos impulsados por ellas mismas y se apropiaron del programa de vigilancia epidemiológica en nutrición infantil. En cuanto al conflicto ocurrido, la comunicación entre las promotoras, las mujeres y los asesores permitía identificar la causa del problema y generar soluciones para resolverlo. Esto generó aprendizaje para un futuro conflicto interno si llegara a suceder. La metodología de la educación popular es un instrumento necesario para lograr una promoción de la salud efectiva. En este caso, la metodología propició la participación y organización de las promotoras de la salud y las mujeres, quienes se vincularán con instancias organizativas locales y regionales para encontrar alternativas de solución a los problemas de salud.